Bueno, la sangre es muy importante porque es la que transporta los elementos, transporta el oxígeno, transporta todo tipo de nutrientes y llega a los sitios más alejados de la circulación. Antes no se tenía un nombre diario de la sangre, se llegaba a la conclusión de que es un tejido, que en vez de tener una matriz más sólida, tiene una matriz líquida. Y junto con la matriz líquida, tiene varios tipos de células en su interior. Esas células que andan por ahí sueltas, de pronto, mágicamente, entre comillas, se organizan y hacen alguna actividad para defender al organismo. Como por ejemplo, en una inflamación, llegan muchos leucocitos polimorfonucleares y vamos a ver más adelante por qué llegan y qué es lo que los hace migrar hacia un sector determinado. También hay plaquetas, un elemento, una proteína que está flotando en la sangre, que es la fibrina, que se activa y se transforma en fibrinógeno y finalmente hace las veces de un tapón. Entonces, tiene mucha agua en su matriz líquida y un bajo porcentaje, como el 20% de células y de sustancias sólidas. Entonces, ahí hay un esquema de los distintos elementos celulares que están en la sangre. La gran mayoría tienen núcleos, salvo los glóbulos rojos humanos, porque hay otras especies que tienen glóbulos rojos nucleados. Y de repente, por ese solo detalle, uno puede saber que no es sangre humana. Esta fotografía la puse ahí no solamente porque es bonita, sino además porque da la idea de varias cosas. Por ejemplo, cómo van pasando los glóbulos rojos a través de un vaso sanguíneo, que es un capilar probablemente, porque es muy delgadito, y de repente con cierta frecuencia se ve un leucocito, es decir, se ven muchos glóbulos rojos y uno que otro leucocito cuando uno toma un corte de tejido X. Esto con más aumento. Los glóbulos rojos tienen característicamente una forma de una especie de cojín bicóncavo. ¿Y por qué esa forma? Porque es la más idónea para captar la mayor cantidad de oxígeno. O sea, se ha visto que no hay otra forma que sea más eficiente para captar oxígeno. Por otra parte, son una especie de regla biológica porque miden 8 micrones. Es una constante. Los glóbulos rojos normales miden 8 micrones. Entonces, cuando uno quiere comparar cualquier otro tipo de elemento que se encuentre en una biopsia, por ejemplo, ya sabe que el glóbulo rojo mide 8 micrones. Entonces, compara con eso. A falta de, ahora casi todos los microscopios vienen con un aparato de medición, pero cuando no se tenía era el glóbulo rojo que se veía. Bueno, y aquí entonces, por ejemplo, un capilar de los más distales deja pasar una especie de filita de glóbulos rojos. Y como deja pasar esa filita de glóbulos rojos tan apretaditos, digamos, con respecto a la pared, los glóbulos rojos que están mal hechos se rompen. Y eso es lo que pasa con las anemias falciformes, con los esquistocitos, con todas estas variedades de forma de los glóbulos rojos que existen pero que no son eficientes. O sea, uno puede tener hartos pero no funciona.
Cuando nosotros tomamos una gota de sangre y la extendemos en un portaobjeto y la teñimos con un colorante que sirva para la sangre, Meidrin by Gimsa es de lo mejorcito que hay porque contrasta bien los detalles. Entonces ahí tenemos las plaquetas, que son más chicas que un glóbulo rojo. Son esa especie como de escamitas que se ven ahí. El eosinófilo, que es un leucocito con gránulos rojizos con estas tensiones. El basófilo, que es enteramente azul. El monocito, que tiene un núcleo grande. El linfocito, que tiene un poco de citoplasma. Los polimorfonucleares neutrófilos tienen núcleos de formas muy raras. Los eritrocitos tienen ese sector más pálido entre medio. Entonces, eso es lo que uno ve en un frotis sanguíneo. La hemostasia, entonces, es la regulación de todos los mecanismos que tienen que ver con los vasos y la coagulación. Es un proceso bien complejo. Uno se espanta cuando empieza a ver todos los factores, factor 1, factor 2, Willebrand, etc. Pero por un lado, todos estos mecanismos contribuyen a mantener la sangre líquida, ¿ya? Si uno se le solidifica la sangre, se muere. Y detener la salida de sangre de un vaso. Eso es lo que hace la homeostasia, la hemostasia. Y este proceso tiene que ser rápido, tiene que ser localizado y tiene que ser muy regulado, porque si no se produce una hemorragia o se produce una trombosis. Y se lo divide en hemostasia primaria y hemostasia secundaria o fase plasmática de la coagulación. Y tiene una tercera fase que es la fibrinolisis, es decir, el cuerpo es capaz de destruir los coágulos que se forman dentro de él, pasado un cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, uno dice, hay una trombosis, y dice, ¿cómo voy a sacar una trombosis? ¿Ya? Pero no todas las trombosis es necesario sacarlas porque con el tiempo se pueden repermeabilizar y el vaso queda con su lumen un poco deformado o qué sé yo, pero permeable de nuevo otra vez. La hemostasia primaria es casi instantánea. Basta que se produzca una herida, una úlcera en el interior del cuerpo y en segundos se produce vasoconstricción, se produce acumulación de plaquetas, se produce acumulación de fibrina y todo se organiza para tapar esa solución de continuidad. Normalmente las plaquetas andan por ahí y no hacen nada, pero ante una rotura de un vaso, ya sea en la superficie del cuerpo o adentro, se activan y van a tapar la herida. Y también producen activación de todo el sistema de la coagulación. Y se entran en juego un montón de enzimas y de elementos que andan tranquilamente por la sangre, pero que a la voz de alerta de las plaquetas se van todas a formar lo que se llama el coágulo o el tapón o el trombo. Y si está en la superficie del cuerpo, es una costra. O sea, la costra es como un trombo pero externo. Pero el mecanismo es exactamente el mismo. Una de las cosas que se produce en una herida, cuando se daña un vaso, es que el endotelio se daña. Y cuando el endotelio se daña,
interviene un factor de coagulación bien conocido que es el factor de von Willebrand, y eso produce una agregación plaquetaria instantánea prácticamente, y hay una serie de receptores celulares que empiezan a funcionar y permiten que las plaquetas se junten como una especie de rompecabezas. Adentro de las plaquetas, que se ven tan inofensivas, hay un montón de sustancias químicas que también intervienen en la coagulación. Después, a medida que pasa el rato, se produce la retracción del coágulo, es decir, la unión de todos estos elementos celulares y la fibrina se hace más condensada, más próxima, y se libera líquido. Entonces, por eso es que las costras se deshidratan y se ven como unas cosas tipo cartón, y dentro de los vasos se produce el mismo fenómeno, pero como hay sangre no se deshidratan tanto. Y con eso entonces se para la hemorragia, porque el orificio por donde salía sangre ya no sale sangre. Y ahí empiezan los mecanismos de reparación del tejido. Es absolutamente increíble cómo apenas se produce una herida o una incisión quirúrgica, por ejemplo, cuando uno está suturando ya empiezan a producirse mecanismos de reparación. Entonces, ese es el tapón plaquetario. Las plaquetas son esas especies de células poligonales que se van acumulando en una división de un vaso, y llegan los glóbulos rojos y fibras de colágeno y empiezan entonces a producir este tapón plaquetario primero y después el coágulo de fibrina. La fibrina en realidad se ve así, se ve como hilachas que toman distintas orientaciones. Bueno, y eso es la homeostasia primaria. La homeostasia secundaria es cuando las proteínas plasmáticas y los factores de coagulación empiezan a funcionar y se produce lo que se llama la cascada de la coagulación. Y esa entonces, lo más importante es que se forma el coágulo de fibrina, que uno lo puede ver, o sea, si uno viera un trombo o una costra cuando todavía se está organizando, vería entonces la fibrina que está formando parte del coágulo. Hay factores de coagulación que empiezan a actuar y también proteínas anticoagulantes, y esas tienen un equilibrio pero de joyería, porque empiezan a funcionar unas cuando ya no son necesarias las otras. Y es una regulación francamente notable, porque primero el organismo se asegura de que este tapón va a quedar ahí, no se va a mover, y después entonces lo empieza a destruir, porque si uno se coagula entero, lo pasa pésimo. Este es el monito, digamos, de cómo se ve la hemostasia primaria. El factor de von Willebrand, el factor 8, que se activan y empiezan a llegar los glóbulos rojos, se activa el colágeno, hay una serie de proteínas plasmáticas como la serotonina y de iones como el calcio, que empiezan a producir entonces esta adhesividad de estas células a la pared. Los factores de coagulación entonces empiezan a aglutinar estos glóbulos rojos, y en la fase secundaria entonces se produce la acumulación de la fibrina. Y después de la fibrina entonces está la retracción del coágulo. ¿Qué es lo que son los factores de la coagulación?
números romanos y les pusieron números a medida que lo iban descubriendo, es decir, el factor 1 fue el que primero se descubrió, y así por el estilo. Y algunos que participan en la coagulación no tienen número, sino que tienen puro nombre. Todas estas sustancias, los factores de la coagulación y los otros que no tienen número, circulan en la sangre y están inactivos. Y de repente entonces cuando se produce una herida, se activan súbitamente y empiezan a actuar para consolidar este coágulo. Ahora lo entretenido que tiene la fibrina es que el fibrinógeno es soluble, es decir, anda por la sangre tranquilamente, pero la fibrina, que es el fibrinógeno activado, no es soluble. Y por eso entonces puede formar parte del coágulo. Ahora hay algo que ustedes van a tener que aprender a manejar, el asunto de la vitamina K versus los anticoagulantes. Los anticoagulantes de alto peso molecular y los de bajo peso molecular, que son los de bajo peso molecular son los que más se usan hoy día. Hubo un tiempo en que no se sabía, digamos, de manejar los anticoagulantes y la única forma era usar heparina. Se llamó heparina porque era una proteína que se aislaba del hígado y era de origen animal. Y después entonces se empezó a probar con heparinas sintéticas que eran más fáciles de dosificar y más fáciles de fabricar en el laboratorio. Y de a poco entonces, como la heparina natural y la heparina sintética eran muy diluyentes de la sangre, así como los diluyentes de tintura, había que tener mucho cuidado con la dosis porque el paciente podía hacer una maniobra de Valsalva, por ejemplo, para ir al baño y podía sangrar del intestino, sobre todo si tenía hemorragia. ¿Ya? Se lavaba los dientes y sangraba de la encía de una manera tremenda. Entonces había que tener hospitalizado durante todo el tratamiento porque no se podía ir a la casa por el riesgo de hemorragia en su casa. Y después entonces se ha pasado a las heparinas de bajo peso molecular, que son mucho más controlables, digamos, el efecto. Y la persona entonces se las puede tomar o se las puede inyectar en la casa. Entonces, si ustedes ven un pacientito con equimosis, con moretones en la guata, ¿no? Esa persona está usando anticoagulantes de bajo peso molecular, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, con las personas que pasan mucho tiempo en cama, con las personas que pueden hacer un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, porque tienen cirugías, por ejemplo, de las extremidades inferiores, cirugía traumatológica, ese tipo, cirugías extensas por cáncer también. Entonces, para evitar que se produzcan trombosis, se les da estos anticoagulantes. También a las personas que tienen arritmias cardíacas, ¿ya? Entonces, a los pacientes que tengan esos antecedentes, hay que decirles que se van a operar, o van a ir al dentista a sacarse una muela, o qué sé yo, tienen que parar con los anticoagulantes unos 2 o 3 días antes,
porque si no van a tener una hemorragia. De repente uno se confía y como los pacientes están cada vez más viejitos, porque hemos logrado una expectativa de vida muy larga, generalmente llegan a los 70, 80 años con chorrocientas patologías de base. Se cuidan bien, tienen buen tratamiento, siguen las indicaciones y se ven súper bien. Pero a veces son diabéticos, muchas veces son hipertensos, usan anticoagulantes y usan un montón de medicamentos que les pueden causar a su vez alguna patología. Bueno, entonces la vitamina K es un cofactor, es producida por el hígado y activa entonces las proteínas de la coagulación. Y los precursores entonces de estos factores se activan con la vitamina K. Y eso hace que de repente la gente que tiene problemas de coagulación se le aplique vitamina K, incluso para revertir los efectos de estos anticoagulantes. Por ejemplo, no sé, pues una persona usaba anticoagulantes porque tenía marcapaso y le atropella y tiene una herida y empieza a sangrar. Entonces ya no le puedo decir, sabe que deje de tomar anticoagulante unos 3 días antes que le atropelle. No se puede. Por lo tanto, vamos a tener que combatir el efecto del anticoagulante ya. ¿Y cómo lo hacemos? Con vitamina K, porque activa entonces los factores de la coagulación. Y la fibrina entonces se consolida en una malla que ya no es soluble y no deja escapar ni las plaquetas, ni los glóbulos rojos, ni los leucocitos. Y se bloquea entonces el vaso sanguíneo o el agujero en el vaso sanguíneo. Por otra parte, la fibrinolisis es la disolución de los coágulos por unas proteínas que se llaman proteasas, porque destruyen las proteínas, sobre todo la plasmina. La activación de este sistema es fundamental para ir deshaciendo los coágulos. Entonces, como les decía yo, la fibrinolisis y la formación de coágulos tiene que ir muy de acuerdo, digamos, para que la persona no empiece a sangrar. Una vez más, repetiré que la homeostasis es el secreto de que nos mantengamos vivos y caminando y nos despertemos todos los días. Y todos los excesos, en menos o en más, son causantes de enfermedad. Entonces, por ejemplo, tenemos varias alteraciones hemorrágicas y también alteraciones trombóticas. Las hemorrágicas entonces producen un exceso de pérdida de sangre y las alteraciones trombóticas producen taponamiento de los vasos y cese de la circulación. Entonces, las alteraciones hemorrágicas hay defectos congénitos y adquiridos de la función plaquetaria. Hay también la coagulación intravascular diseminadas, o CID, que vamos a ver un poco más detalladamente, la deficiencia de protrombina, la deficiencia de los factores de coagulación, que se llaman hemofilias en general. Y hay otras púrpuras que son hemorragias que se ven en los órganos pero se ven más en la piel. Una persona que empieza a tener moretones de la nada. ¿Ya? Y hay enfermedades de von Willebrand de varios tipos también, dependiendo qué factor de la coagulación esté alterado. Por otra parte, ¿quiénes forman trombo así de la nada? Personas que tienen sobrepeso, que tienen mala circulación,
que fuman mucho por la vasoconstricción, también viajes prolongados, la gente que tiene varices y está, no sé, 12 horas en avión para Madrid, ¿ya? Y no se paró, no hizo ejercicio, no movió las patitas, no usó calcetines compresivos, y de repente, entonces cuando se intenta parar, tiene un trombo, que más encima se desplaza. Y están las alteraciones trombóticas hereditarias, que son defectos de la coagulación. La coagulación intravascular diseminada es un tipo de coagulación en que se forman muchos trombos chiquititos y como se ocuparon todos los factores de la coagulación, la persona sangra. En lo que puede sangrar, sangra. Entonces tenemos una coexistencia muy extraña de hemorragia y trombos al mismo tiempo, porque son pequeñitos. Entonces las hemorragias también son pequeñitas. Y cuando uno tiene que sospechar que está frente, digamos, a una coagulación intravascular diseminada, reacciona a la transfusión de sangre, por eso es necesario identificar bien la sangre antes de poner. La gente que tiene cáncer a la sangre, es decir, leucemia, la gente que tiene pancreatitis, porque las enzimas pancreáticas se liberan a la circulación y van a destruir todo lo que pillan. La sepsis, algunas enfermedades hepáticas, complicaciones del embarazo, porque el embarazo y sobre todo en el parto, como la superficie cruenta de la placenta es muy grande, como así más o menos, entonces hay una hipercoagulabilidad materna, ¿ya? Y eso hace entonces que sea más fácil que las puérperas tengan coagulación intravascular diseminada. Cirugía o anestesia reciente, quemadura o lesiones importantes, y también malformaciones vasculares como el hemangioma. Hay gente que tiene un hemangioma chiquitito, que miden 5 milímetros, pero hay gente que tiene hemangiomas grandes, sobre todo en órganos muy vascularizados como el hígado. Hay gente que tiene un hemangioma de 10-15 centímetros en el hígado. Bueno, este es un esquema de la coagulación intravascular diseminada, que puede ser crónica o aguda. En realidad, las que más dan dolor de cabeza son las agudas, porque el paciente generalmente entra en shock. Está perdiendo sangre y por otro lado sus tejidos no se irrigan bien, no tienen oxígeno, no se produce ATP, no van a funcionar, etc. Todo lo que vimos antes. Y la coagulación intravascular crónica, que generalmente se produce localmente, también se ve localmente, es decir, uno tiene hemorragia y trombo en una extremidad y no pasa más allá. Entonces, la crónica se da en algunas enfermedades. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen leucemia y que tienen un trombito por ahí y una hemorragia por allá. Pero la aguda, por ejemplo, se da en complicaciones obstétricas o en toxina, con algunas cosas como la anfetamina, y otra cosa que no es muy común aquí son los venenos de serpiente. Yo tengo un amigo que vive allá cerca del desierto de Arizona y se dedica solo a los venenos de serpiente. La sepsis, yo les decía que todos los extremos, digamos, son malos, y en la sepsis pasa que han escuchado hablar de la falla orgánica múltiple. Bueno, la falla orgánica múltiple es un exceso de reacción del organismo hacia una
un daño determinado como infecciones, por ejemplo, en que el organismo, por defenderse, produce vasodilatación, produce trombo y todos los órganos empiezan a dejar de funcionar. Entonces uno en general le tiene más miedo no al bicho, sino que a la reacción del organismo, porque llega un punto en que no la puede revertir. Si la alcanza a solucionar antes que se transforme en una falla multiorgánica y sea una falla monoorgánica, puede sacar al paciente adelante, pero si ya todos los órganos están fallando es súper difícil. Como yo les decía, entonces la coagulación intravascular diseminada crónica o lenta, generalmente es venosa, afecta a alguna extremidad, generalmente no sangra, pero se ven estos coágulos. Hay que distinguirla de todas las enfermedades autoinmunes que producen formación de coágulos por daño endotelial. O sea, hay una proteína que un antígeno en el endotelio al que el organismo se hace resistente, y los anticuerpos del propio organismo atacan el propio endotelio, y ahí hay aumento de la inmunoglobulina, es otro la alteración. Entonces la coagulación intravascular diseminada es muy aguda, digamos, muy rápida, y ocupa todas sus plaquetas y todos los factores de coagulación en hacer trombitos chiquititos, y el resto de la sangre queda como muy líquida y la persona sangra, no sé, estornuda y sangra de la nariz, va al baño y sangra del intestino, etcétera, etcétera. Tose y tiene hemoptisis. Y tiene entonces equimosis por todos lados. Empieza con falla renal, porque también en el riñón se forman coágulos, también en el pulmón se forman coágulos, también en el estómago, etc. Entonces, ¿cómo uno llega al diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada? Con hemograma, con pruebas de coagulación, sobre todo, ya está alterada, fibrinógeno y la prueba del dímero D, que también es, el dímero D es una proteína que queda en el plasma como degradación de la fibrina. Entonces, en este caso está aumentada, y en el caso del tromboembolismo pulmonar también. Y toda la sintomatología que vamos a ver va a ser derivada del trombo, de la hemorragia y de la falta de oxigenación en el cuerpo por los trombos. Es decir, necrosis, equimosis por vasos que se rompen y falla multiorgánica. La hemofilia es una enfermedad hereditaria en que las mujeres son portadoras y los hombres la sufren, ¿ya? Las mujeres que tienen ambos factores hemofílicos, o sea, en los dos X tienen algún gen de la hemofilia, no sobreviven curiosamente. Mueren, tienen abortos espontáneos. Y obviamente que no se mejora,
pero lo que sí puede sobrevivir mucho, por ejemplo, sabiendo dónde hay el factor que falta y no irse a vivir a un tercero, sino que relativamente cerca de algún hospital donde le puedan inyectar este factor de coagulación. Y generalmente entonces no logran coagular su sangre frente a una hemorragia, por ejemplo, hacen hemartrosis o sangra frente a una herida que se podría haber coagulado rápido. Bueno, hay varios tipos de hemofilia que no son fáciles de distinguir clínicamente, entonces uno tiene que recurrir a exámenes para saber exactamente cuál es el factor de coagulación que les falta. Si viendo a un niñito y como son hereditarios, se empieza a ver el niño muy pequeño. Incluso en el momento del parto ya se puede ver con equimosis anormal. Los niños que nacen por parto vaginal generalmente tienen, si nacieron en presentación cefálica, van a tener alguna equimosis en el cuero cabelludo. Y si nacen en presentación podálica, van a tener alguna equimosis en las nalgas, en la región glútea. Pero eso no más. En cambio, las personas que tienen hemofilia van a tener hemorragias y hematomas por todos lados. Siendo que atendía el parto igual que la guaguita del lado, no le pasa nada. Entonces, si yo sospecho que el niño que estoy viendo puede tener una hemofilia, tengo que analizar los factores de coagulación y eso me va a decir qué tipo de hemofilia es y por lo tanto qué factor necesita que le transfundamos cuando le viene la hemorragia. ¿Profe? ¿Sí? Que no entendí eso de que decía como que variaba como de la forma en la que nacía. ¿Cómo variaba la forma en la que nacía? Sí. Lo que dijo recién, así como si era un parto vaginal. A ver, lo que pasa es que los bebés generalmente nacen con la cabeza primero y después el resto de la guagua. Y la cabeza es lo más grande que tiene. Entonces, si pasó la cabeza, el resto del cuerpo sale jabonado. Pero hay guaguas que nunca pusieron la cabeza delante, sino que nacen en presentación de nalga, es decir, con el polo inferior que sale primero. Y esos partos pueden ser complicados porque se produce, en la medida que pasa la guagua, el útero se empieza a contraer. Entonces pueden hacer lo que se llama retención de cabeza última, es decir, cuando ya ha pasado los hombros, qué sé yo, el útero ya se ha achicado y puede ser que la cabeza no haya salido toda. Ahora, el parto en transversa, es decir, cuando la guagua está atravesada con la cabeza por acá y las patas por acá, es imposible sacarlo por vía vaginal. Le lleva a cesárea. Ahí queda un poco más claro, ¿no? Sí. Ahora, lo normal es que la guagua sola se rote acefálica en el último mes más o menos del embarazo. Existe una serie de lo que se llaman maniobras obstétricas que el obstetra hace para llevar la cabeza de la guagua hacia abajo, que se hacen por encima de la guagua. Si la cabeza no sale, se puede usar un forceps, ya casi nadie usa el forceps
entero como una pinza, sino que se usa una sola rama del forceps para guiar la cabeza de que salga. Es como una especie de cuchara así. Y si no, cesárea no. Ahora, las guapas nacidas por cesárea teóricamente no deberían tener ninguna equimosis. Ahora, si a pesar de eso tienen equimosis, habría que sospechar una hemofilia. Bueno, el púrpura trombocitopénico es otro cuadro. No hay falla del factor de coagulación, no hay consumo de los factores que participan en la coagulación, como en la coagulación vascular diseminada. Lo que hay es una alergia a su propio endotelio, que se cruza, digamos, con el endotelio tiene proteínas, entonces alguna de esas proteínas es igualita a la de los estreptococos, de los estáfilos o de algún hongo, qué sé yo. Entonces el organismo desarrolló anticuerpos contra ese invasor, pero de paso ataca las células del propio cuerpo. ¿Se entiende eso, no? Ya. Entonces, generalmente lo que ataca estos anticuerpos son las plaquetas o los endotelios vasculares, y ahí, a través de ese mecanismo, se producen estas hemorragias. Entonces, no se ve, por ejemplo, falla en algunos de los factores de coagulación, sino que se ve, por ejemplo, disminución de las plaquetas y aumento de inmunoglobulinas, que fabrica el cuerpo contra su propio organismo, son inmunoglobulinas. Entonces, esas aumentan y esta púrpura trombocitopénico puede ser hereditaria, es decir, por algún problema genético, pero también puede ser adquirida, sobre todo por medicamentos. Los quimioterápicos generalmente pueden producir este tipo de cosas. Otro misteriosa enfermedad, que normal no es muy común, la trombastenia de Glasman, significa, es un trastorno hereditario, que significa que el coágulo se forma pero lentamente. Entonces, la persona puede sangrar mucho antes de que se le produzca un coágulo. Y se hace una prueba que es de retracción del coágulo, cuánto se demora en retraerse el coágulo, ya no en el paciente, sino que se le saca sangre y afuera del cuerpo se observa cómo se retrae el coágulo y cuánto tiempo se debe. La enfermedad de von Willebrand es bastante más común. Y lo que falta es el factor 8, que también se llama factor de von Willebrand. Y la persona tiene una especie de hemofilia, es decir, se demora para coagular, y se le administra este factor 8 y se le arreglan todos sus problemas. Las personas que tienen falta de vitamina K también pueden sangrar, a pesar de que la vitamina K es en los cítricos, en las verduras verdes, generalmente hay vitamina K, y quienes sufrían estas hemorragias eran los que padecían escorbuto, es decir, los marinos que no llegaban nunca a puerto y se le acababan las provisiones, los limones, las naranjas y esas cosas. Entonces
Entonces se les producía úlcera y sangraban mucho. Y era por falta de vitamina K. Entonces ahora es fácil llevar todos estos cítricos en los barcos y también entonces administrar vitamina K. Bueno, la embolia es simplemente un trombo que se armó. Los trombos se pueden armar porque la circulación se vuelve muy lenta. Por ejemplo, los pacientes que están mucho tiempo en cama. Las varices, por ejemplo, cuando hay problemas de retorno venoso. En las inmovilizaciones por cirugía. ¿Ya? Y si hay un daño del endotelio, por ejemplo, se rompió un vaso y yo lo suturé, entonces queda como un reborde, una cosa rugosita así, que sea muy chiquitita, y ahí entonces se activa este asunto de la coagulación y se forma un trombo. Si se queda ahí, se llama trombo. Si se mueve y va a parar a otro lado, se llama émbolo. El organismo puede destruir esos trombos y esos émbolos con la fibrinolisis, pero a veces no es suficiente o el vaso está en un lugar crítico como en las arterias de la base del cerebro. Entonces es obvio que no puede estar mucho tiempo un pedazo del cerebro sin irrigación. Ahora hay otras sustancias que también pueden viajar por la sangre e ir a tapar un vaso, como la grasa, por ejemplo, en los recambios de cadera, en los traumatismos de cadera o los sitios donde hay alta grasa, en las liposucciones, en las lipoaspiraciones y qué sé yo, también puede pasar grasa al torrente sanguíneo e ir a tapar algún vaso. En realidad nadie sabe cuánta sangre tiene que ir, o sea, cuánta grasa tiene que pasar a la sangre para que la persona tenga sintomatología clínica, ¿ya? Porque como en muchos casos pasa viola y no le pasa nada al paciente clínicamente, se puede pensar que en realidad no tuvo embolia grasa, pero a lo mejor tuvo. Todavía no hay parámetros para eso. Y se va a producir una isquemia, que puede ser transitoria, o una necrosis isquémica de la zona, digamos, que irriga ese vaso. El líquido amniótico también puede ir a la circulación y producir estos ¿Sí? ¿Tú quieres preguntar algo? Sí. Como dice embolia gaseosa, se me vino a la memoria el tema del aire cuando ingresa a las venas. Que no recuerdo si son 20 cc lo que puede producir una embolia. ¿Ahí entra esa categoría? Sí. ¿Cómo el mecanismo de acción en el caso de...? ¿Cómo es el mecanismo? Porque si tú inyectas mucho aire en un vaso sanguíneo, va a quedar una burbuja que va a funcionar como un émbolo, que va a tapar alguna cosa de la circulación por ahí. Ahora, si uno por casualidad tapa algo que vaya al corazón derecho, por ejemplo, o que pase por los pulmones, la persona se puede morir. Pero tiene que ser más o menos hasta la cantidad de aire, porque si uno, no sé, pues de repente te quedó una burbujita chiquitita así en una jeringa, no va a pasar nada. La embolia gaseosa también se produce cuando se desprende la placenta, porque es el lecho vascular que queda súper grande. O sea, las placentas miden como 25 centímetros de diámetro y pesan como medio kilo.
Entonces hay harto lecho vascular, digamos, donde puede entrar aire. Es súper raro. Yo creo que he visto una en 40 años, ¿ya? Una persona morirse de eso, digamos, después de un parto. Bueno, hay mucha gente que tiene trombofilia, es decir, que son propensos a formar coágulos. Estas personas, digamos, los forman espontáneamente o por pequeños estímulos que ni siquiera se dan cuenta. Generalmente empiezan en las extremidades inferiores, que son las que tienen más mala circulación. Y las causas, por ejemplo, ambientales, inmovilidad de la persona, viajes largos, los anticonceptivos orales también producen cierta propensión. Entonces la gente que tiene trombofilia no debería tomar anticonceptivos orales. Hay gente que tiene alteraciones genéticas, entonces si la mamá o el tío tiene trombofilia, mejor que uno se haga algún examen para ver si es trombofílico o no. Y hay una serie de enfermedades autoinmunes. El lupus, por ejemplo, puede simular cualquier cosa. Puede simular nefropatía, puede simular asma, puede simular muchas cosas. La enfermedad inflamatoria intestinal le hace la enfermedad de Crohn pero también lo vamos a pasar. Ciertas infecciones y los cánceres también tienen lo que se llaman los síndromes paraneoplásicos, que lo vamos a ver en su momento, en que el cáncer produce proteínas que van a ciertos efectores y producen, por ejemplo, las sudoraciones nocturnas o alteraciones de la sensibilidad. Y cuando la persona se mejora del cáncer, como ya no se producen estas proteínas, entonces se mejora estos otros cuadros paraneoplásicos. Bueno, la trombosis ya expliqué que la formación de trombos o coágulos por alguna falla del endotelio vascular o por estasis o por vasoconstricción. Entonces, por ejemplo, elementos que son vasoconstrictores, como la cocaína, por ejemplo, pueden producir formación de trombo y necrosis isquémica. Bueno, ahí es cómo se forma el trombo, en que actúan factores de la coagulación, algunas proteínas, la fibrina, y las acumulaciones de eritrocitos, formando entonces el trombo es un coágulo organizado, es decir, ya la fibrina no se disuelve. Acuérdense lo que les dije antes, el fibrinógeno es soluble y la fibrina no. Ahora, cuando uno tiene la mala suerte de que el coágulo salga en general de las extremidades inferiores y vaya a parar al pulmón, como en este caso ese es un émbolo que fue a parar a un vaso del pulmón, entonces se queda un territorio más o menos grande sin poder hacer intercambio gaseoso y la persona entonces empieza a tener cianosis, problemas para respirar, hay un pedazo de pulmón que no está funcionando, y generalmente este trombo se produce en las extremidades inferiores. Y cuando se los cuento por un caso que me tocó ver a mí,
una chica que era atleta de alto rendimiento y que por lo tanto podía subir una escalera al cuarto piso saltando de dos en dos los peldaños. Resulta que repentinamente se cansaba a subir, así como que apenas podía subir, y se quejaba de problemas para respirar. Y había tenido una lesión haciendo deporte en una de sus piernas, pero ya estaba supuestamente recuperada y cada vez se sentía más cansada. Hizo un par de círculos y no atinaban a darse cuenta que era, porque tenía un traumatismo pulmonar a partir de esa lesión de la pierna y se murió nomás, y nadie atinó. Bueno, hay ciertas intoxicaciones asociadas a la coagulación y entre ellas una relativamente frecuente es la intoxicación con aspirina, que puede ser accidental si tenemos pacientes muy chicos, o puede ser, he visto varias intoxicaciones suicidas por aspirina. Los otros que actúan alterando la coagulación son los raticidas. Entonces, por eso cuando uno pone raticida en su casa tiene que dejarlos completamente aislados de los niños o de sus mascotitas. La intoxicación con heparina. La heparina se usa como anticoagulante, ya les decía que como es de alto peso molecular, cuesta regular su dosis, pero en un momento de apuro puede ser necesario poner heparina y pasarse de la dosis y que la persona empiece a sangrar. El cáncer produce un estado de aumento de la coagulación, sobre todo los cánceres de tipo linfoma, mieloma y leucemia. Entonces puede ser que una persona que tenga ese tipo de cáncer puede empezar a hacer coágulos o hemorragia que tienen relación con trastornos de la coagulación, o puede ser que debute con un trastorno de coagulación, pero en realidad tenga un cáncer. Entonces, cuando no tenemos otra explicación, tenemos que empezar a buscarle el cáncer. Bueno, y esto es lo que la cascada de la coagulación, vía extrínseca, es decir, hay algún agente externo que desencadene esta coagulación, o vía intrínseca, es cuando el proceso de alteración de la coagulación ocurre dentro del cuerpo sin necesidad de un estímulo externo. Y existe una vía común, es decir, llega un momento en que el fibrinógeno se transforma en fibrina, ya sea por la vía intrínseca o por la vía extrínseca, y ahí entonces se produce la organización del coágulo. Esto es mucho más complejo, pero esta es la forma más simple de entender. ¿Cómo uno logra hacer los diagnósticos? Hemograma, pruebas de coagulación, anticuerpos, biología molecular, a ver qué tipos de células hay, si están alteradas o no están alteradas, pruebas genéticas, a ver si la persona tiene algún gen defectuoso, biopsia de médula ósea para ver sobre todo las
alteraciones secundarias de la coagulación. Por ejemplo, la mielofibrosis puede ser gatillada por un montón por la quimioterapia, por ejemplo, o por cánceres que invadan la médula ósea, y se toma una muestra de médula ósea para examinarla y ver qué es lo que falta o qué es lo que sobra. Y con todas esas cosas uno llega al diagnóstico. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces lo que quiero que recuerden de esta clase es que tanto la falta de coagulación pues, puede ser patológica, como el exceso de coagulación también puede ser patológica. Y la falta de coagulación se traduce por hemorragias. Algunas hemorragias son de origen genético y otras son por sustancias tóxicas, y algunas son por consumo de los factores de coagulación. Y el exceso de coagulabilidad, es decir, la trombofilia, puede tener, desencadenarse por distintos factores. Puede desencadenarse sobre todo por falta de circulación de la sangre o por alteraciones en el interior de los vasos, o por problemas inmunes con los componentes de la sangre, en especial por las plaquetas. Y el exceso de coagulación causa trombos, que si son chicos pueden causar equimosis y afectación de un territorio pequeño del cuerpo, pero si no se tratan pueden terminar en necrosis isquémica. Y si son extensos, uno de los más extensos y peligrosos es el tromboembolismo pulmonar, y otro peligroso es la falla multiorgánica por coagulación intravascular diseminada. ¿Creen que se podrán acordar de todo eso, no? Sí. Voy a intentar. Ya, muy bien. Entonces, la hemostasia primaria es la agregación de plaquetas con glóbulos rojos, con leucocitos que forman un tapón. Y después la hemostasia secundaria es cuando se produce la activación de la fibrina, y la fibrina se junta con este tapón, y la fibrina, a diferencia del fibrinógeno, la fibrina no es soluble y el otro sí es soluble. Entonces hay una cantidad de factores de coagulación que andan por la sangre en calidad de inactivos, y que solo se activan cuando hay algún peligro, y las plaquetas liberan sustancias que activan todos estos productos que están en la sangre. Después vamos a ahondar un poco de cómo se producen estas activaciones. ¿Estamos entonces?